Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a compartirles otro de los temas más que nuestro Señor ha querido compartir con nosotros para entregarnos a nuestras vidas bendición sobre su palabra, sobre su Hijo y sobre todo aquello que nos vino a dotar Jesucristo en esta tierra. El día de hoy el tema que vamos a ver se llama Jesucristo como hombre. Vamos a ver en esta parte cómo fue Jesucristo en su instancia en la tierra, cómo nos preparó el Señor para esto, cómo Dios Padre fue haciendo el camino para que su Hijo se convirtiera en hombre y mostrar a la humanidad cómo es realmente el amor y la gracia del Dios con su pueblo, cómo iba a hacer su tarea, qué iba a hacer en su tarea y cómo lo vivió en los pies de la humanidad, viviendo con nosotros y conviviendo como cada uno de nosotros y hoy convivimos con nuestros seres queridos o nuestros amigos o conocidos. Para esto nos apoyaremos en varios versículos que se los dejaré en la descripción del video, podrán verlos, estudiarlos, deducirlos y mirar realmente estos textos qué les puede aportar para su vida y para el crecimiento espiritual que deben de hacerlo cada día, puesto que el Señor nos dice que cada día debemos de instruirnos con su palabra. Bueno, entremos en materia, lo que decía la palabra de Dios. Como les decía, este capítulo se va a llamar Jesús como hombre. Cómo vivió Jesús en la tierra y qué hizo de lo que hacemos hoy, tú y yo, en nuestro diario vivir. Vamos a irnos un poquito por los libros principales, el que conocemos siempre y sabemos que fue el primero que entró a nuestras vidas, que es el libro de Génesis. Sabemos que Génesis fue el libro donde Dios muestra al mundo cómo creó lo más maravilloso que es su creación, qué hizo, cómo la formó y cómo dio vida a la humanidad. Por eso nos vamos a radicar para este tema de Jesús en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pequeño versículo nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer conjuntamente. No hay cambio de que fue el hombre y entonces el hombre es el mandamazo, el de todo, no. Dice creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. ¿Por qué comenzamos con este versículo? Porque ese es el momento donde Dios da a entender la relación que va a establecer, donde va a poner su creación como hombre en un lugar llamado tierra y donde va a crear realmente un lapso de amistad entre un sector creado Adán, donde creó a Adán, en un lugar lo puso que se llama el jardín, y también creó a su hembra, que es Eva. En ese mismo momento se hizo un lapso entre el cielo y la tierra, siendo el lapso primordial entre Dios y la humanidad. La primera relación que tuvo Dios con el hombre y el hombre con Dios. Como muchos ya saben la historia, esta buena relación que se cosechaba entre Dios, Adán y Eva fue interrumpida por la serpiente y bueno, ya muchos conocen la historia. Hubo un lapso muy largo donde la relación se fue aumentando, pero llegó al punto donde hubo un quebrantamiento de la relación y se tuvo que aislar Dios del hombre por ciertas razones de pecado y de desobediencia y cositas que pasaron, que en otros temas los podremos tocar. Hablamos del tema Jesús. Entonces, muy importante, al ser Adán y Eva la primera creación de Dios y tener la primera relación conjuntamente con Dios, vemos que ya el hombre tiene un gran acercamiento con Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios se dispone a entregarle al hombre poder y autoridad para que todo lo que Él creó sea señorado por el hombre. O sea, el hombre, nosotros, tú y yo, tenemos gran importancia, tenemos gran propuesta en la mano de Dios. Vamos a la parte donde Dios
Sabemos que está en todo el camino, habla en todo en el Antiguo Testamento, está creando un pueblo para la adoración y la creación de naciones, para crear su reino y expandirlo sobre toda la tierra. Pero sabemos que en el Antiguo Testamento esto no es posible, pues su pueblo es sometido a mucha esclavitud, otros guerra, otras justicias, problemas, profetas y sin número de cosas que hace que no se cumplan diferentes propósitos, que hace que desde ese momento que Adán y Eva rompieron relaciones con Dios, ya el trato con la humanidad tuvo ciertas diferencias y tuvo ciertos tropiezos. Pero Dios prometió que iba a enviar a alguien que iba a recomponer esa relación, que iba a restaurarla, que iba a convertir otra vez una recta unión entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra podrían estar unidos por diferentes lazos. De pronto, poder de Dios que descendió para ayudar al pueblo de Israel, sus profetas o sus enviados, sus ángeles. Pero nunca había esa relación restablecida. Esa relación nunca se pudo restablecer. Pero Dios le dice y levanta a un hombre, a un gran profeta que se llama Isaías, y le entrega el toque secreto, le da el secreto mayor guardado de Dios, en el que iba a mandar al profeta, al gran profeta, al profeta de profetas, que iba a mandar a un Mesías. Isaías en sus libros nos dice que cuando Dios le da el mensaje en Isaías 52 y 53, le va a decir que este Mesías padece ciertas circunstancias en el mundo, será golpeado, será maltratado, pero que libertará al mundo. En pocas palabras, que restaurará la relación Dios-hombre y hombre-Dios. Es importante esa parte de esa profecía que escribe Isaías en el 52 y en el 53 de sus versículos, porque esos versículos llevarán a lo que conocemos ahora nosotros como la vida de Jesús en la tierra, como su misión en la tierra. Conoceremos ahora cómo fue Jesús llegando a la tierra y que ya muchos de los profetas del Antiguo Testamento sabían cómo hacer, cómo iba a venir. Sabía que iba a venir y sabía cómo lo iba a hacer. Pues las escrituras estaban ya. Sí, en las escrituras ya estaba que iba a padecer un sufrimiento fuerte, un maltrato. Incluso en Isaías dice que su rostro quedará desfigurado, que no lo conoceremos ni como humano, porque será totalmente desfigurado su rostro a causa de los golpes y el maltrato que reciba, que será humillado, que lo recibirán con odio, pero que a pesar de todo esto, este Mesías iba a llevar a la relación perfecta entre Dios y el hombre, a restaurarla. Con Jesús todo empieza de maneras diferentes, pues Jesús, y en la sabiduría de Dios, pienso yo, Dios pensó que mandara a un Mesías que simplemente iba a llegar adulto, iba a llegar a la etapa de reinar, de que iba a ser una gran explosión de milagros y de poder, que simplemente iba a coger al pueblo de Israel y lo iba a llevar ante todos los reinos de la tierra y lo iba a poner en su majestad y los iba a llevar a su glorificación perfecta. Pues era algo que no le interesaba a Dios, pues a Dios le interesaba primordialmente mostrarse como es, un Dios de amor y un amor de compasión, no como muchos piensan que en el Antiguo Testamento, por cumplir la ley, la misma ley que el Dios impuso, era un Dios malo. Simplemente interpuso y validó que lo que él tenía que hacer era simplemente mostrar un Dios de amor al mundo y que lo más importante, envió un Salvador para el mundo, para restaurar esa pequeña relación que creó en el Génesis y que se disolvió por simples murmuros de una serpiente, pero que tenía que volver a restaurar para crear un gran lazo, un gran poder
una expansión de su reino en la tierra. Por eso nos vamos a ir a varios temas a varios libros, pero sin olvidarnos cómo fue que llegó Jesús a la tierra. Como todos sabemos, Jesús llegó por manos de María, la Madre de Dios, o la Madre de Jesús, como muchos la conocemos. La Madre de Jesús, como dice la palabra, era una mujer virgen, que no tenía sino una relación con un hombre llamado José, pero que nunca había conocido hombre. Esta mujer se le presenta un ángel y le dice que del vientre de ella nacerá el Mesías. El Mesías que salvará al mundo y que por nombre le deberá poner Jesús. María, entre su temor, porque la palabra lo dice que tenía temor, sintió miedo como cualquier humano podría sentirlo. Accedió a estas palabras y dijo que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Se prestó como instrumento para que Dios se manifestara y glorificara en su cuerpo, porque a través del Espíritu Santo quedaría encinta para poder traer a Jesús. Saben que a pesar de esto hubo muchos problemas, pues José en su incredulidad o en su temor aceptó esta situación y quiso dejarla a María. Pero igualmente un ángel y Dios tiene que intervenir para hacer lo mismo. Decirle que esto es un mensaje de Dios, que iban a ser parte de una gran revelación y del gran plan que Dios tenía para la humanidad. De tener a un Mesías. Porque como ustedes miran o ven en las escrituras, ningún tiempo dicen que va a ser el Hijo de Dios, ningún tiempo van a decir, simplemente que va a decir un enviado de Dios, es el Mesías. Entonces empieza todo según tropiezo sobre tropiezo. La palabra de Dios dice que empieza una cacería por los niños, que genera que María se desplace de un lugar a otro. Después tienen que ir a un lugar para ocultarse de estas cacerías y retornar a Jerusalén. Pero dice que la palabra de Dios dice exactamente que llega el tiempo donde el niño tenía que nacer, donde el niño justo en la hora que Dios tenía planeado tenía que nacer. Pues la hora llegó, pero no en las mejores circunstancias para María ni José, pues estaban de camino, no tenían dónde estar ubicados realmente y simplemente iban a un lugar donde estaban de paso. Pero eso no fue impedimento, pues el tiempo y la hora ya había llegado. Y como todo tiene su tiempo y su hora, no se podía aplazar. Ese perfecto instante tenía que nacer el Mesías. A pesar de esto nace el niño en un pesebre, es visitado por magos que fueron avisados a través de ángeles que nacería el Mesías de Israel y entregarían gran bendición a la nación. El niño es visitado por reyes y el niño va y viene. Se asienta otra vez María y José en una parte estable y empieza lo que es lo gran importante, Jesús como hombre. Jesús nació como un niño común y corriente en una aldea, con su padre, con su madre. Y la palabra de Dios nos dice... Ay, que no sé qué es una aldea. ¿Usted por qué me para el video en eso si no sabe qué es una aldea, amor? ¿Qué es una aldea? Un pueblito chiquito. Pensé que de pronto se había confundido y que pues que una aldea significa una casa o algo así como un paseo. No, yo estoy diciendo otra cosa. No, espere. Bueno, nos dice la palabra de Dios que Jesús en medio de todo era un niño común. Pero la palabra de Dios en Lucas 2:40 nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios. O sea, lo que nos dice es un niño común y corriente que como usted y yo tuvimos un desarrollo, un crecimiento, pero él tenía algo particular. La gracia de Dios era sobre él, dice la palabra de Dios en Lucas 2:40.
Pero era normal, un niño que crecía, se alimentaba, conocía del mundo. Incluso yo me imagino a Jesús jugando con sus amigos, jugando con todos aquellos que vivían en esa aldea. Lo veamos normal hasta ahora, simplemente un niño. También en Lucas 2:52 nos dice que el niño también crecía en sabiduría. Sabiduría lo podemos tomar como inteligencia, solo que sabiduría puede ser tener sabiduría del cielo, como es lo más normal, puesto que la gracia de Dios estaba sobre él, y también estaba normalmente en su etapa de crecimiento donde aprendería todo lo del mundo, pues sabemos que Jesús también tenía maestría, estudio o aprendió, por así decirlo, carpintería, pues su padre era carpintero. Entonces no nos podremos sorprender de que Jesús no hacía situaciones común y corriente a las que tú y yo hacemos a diario. Aprendió como niño, las escrituras lo notifican y lo dicen. Crecía, tenía sabiduría, tenía fortaleza, todo esto fue creciendo. Pero llegó un punto exacto donde ya llegó la partida exacta entre Jesús y su envío a la tierra, donde la sabiduría de Dios empezó a actuar, donde empezó a actuar la gracia, donde empezó a actuar el favor de su Padre, donde fueron despertados sus ojos, su entendimiento. En este momento dice la palabra que Jesús es llevado al templo. Su padre y su madre lo llevan al templo, normalmente como hacían por tradición. Pero a la edad de 12 años, Jesús toma una decisión muy importante. Dice que su padre y su madre se van, pero él queda en el templo. Se reúne al lado de los ancianos y empieza a hablarles a ellos con gran sabiduría y entendimiento. Esta parte es muy importante porque a la edad de los 12 años se rompe ese ítem, se rompe ese hilo donde estaba el niño. Estaba aprendiendo las costumbres humanas, estaba aprendiendo las tradiciones humanas y se lleva simplemente a lo que su padre lo envió. Que es más, la respuesta después de 3 días de que María y José lo buscan por toda parte, se devuelven y lo encuentran en medio del templo. La respuesta que él dice es: pues, ¿por qué te sorprendes si estoy en los negocios de mi padre? Dice la versión Reina Valera. O sea, él ya tenía entendimiento de lo que estaba haciendo y de lo que tenía que hacer en esta tierra. O sea, el Espíritu Santo ya le había revelado a él a lo que él venía. Fue algo muy importante a la edad de los 12 años. Que se reflejan los niños de ahora. ¿Cuántos niños de los 12 para adelante tienen un cambio en adolescencia tan sorprendente a lo que en sus 12 para atrás nunca tuvieron? Esta edad marcó una trascendencia muy importante en la vida de Jesús. Entonces dice la palabra que Jesús continuó y continúa creciendo, continúa ejerciendo, creciendo en sabiduría. Pero hay algo muy importante. Llega el tiempo de Jesús en la tierra. El tiempo de manifestarse a los hombres, el tiempo de ser el Mesías, el tiempo de que lo llamaran Hijo Perfecto de Dios. Y a través de esto conocemos a Juan. Juan, que también tuvo encinta, fue criado y su madre también cayó encinta en el mismo tiempo de María. Y la misma palabra de Dios nos dice que Juan era un profeta enviado al desierto para que abriera las sendas y el camino de Jesús. El mismo Juan simplemente es el encargado de abrir la puerta de bautismo de Jesús al mundo. El mismo Juan, como la palabra lo dice, abre la senda para que Jesús entre al mundo y simplemente llegue a impactarlo con la sabiduría de Dios, con el gran mandato que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que como muchos y cada uno de nosotros, X o Y religión, X o Y movimiento, X o Y pensamiento, Juan bautizó a Jesús. Pues tenía como tradición
hacer lo que cada uno hacía del pueblo judío o del pueblo de Israel. Cuando ya se iba y se convertían o creían en Dios, se bautizaban. El mismo Juan es el que bautiza a Jesús. Sin impedimento, Jesús no le dice, yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús no puso impedimento en esto. Jesús simplemente se postró y recibió el bautismo como cualquier humano lo recibió. Como tú y yo. Como de pronto muchos lo recibimos en X o Y denominación y como muchos lo recibimos también estando en nuestro camino cristiano, lo hemos renovado, lo hemos hecho. Jesús igualmente lo hizo. Ahí empieza el camino donde Jesús lleva. Jesús, retomando entonces, crece como un niño cotidiano, normal, va en su camino, sus padres, obediente a su padre, obediente a su madre, lleva su camino, crece, sabiduría, fortaleza, en estatura humana normal. Llega a un punto donde se bautiza y lleva su vida espiritual a un pleno momento de iniciarla, como es el bautismo. Luego de esto, la palabra de Dios nos dice que Jesús es llevado por el mismo Espíritu al desierto para hacer un verdadero ayuno. Un ayuno que durará X o Y tiempo y estará disponible, pero en el cual Jesús no puso impedimento, simplemente se dejó llevar por lo que tenía que hacer, puesto que después de su bautismo ya él fue llevado a una parte donde el espíritu se parte del alma y ya vive por espiritualidad y no por alma. En este momento Jesús ya está ligado al cielo. Cuando abre su cuerpo al bautismo y es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, ya él hace una parte atrás, como lo hizo cuando tenía 12 años, que el entendimiento se le abrió y normalmente entró en el mundo de la espiritualidad perfecta con su Padre. Ya en este momento Dios estaba con Jesús y Jesús estaba con Dios. El Espíritu Santo estaba con él para que él hiciera toda la obra que él necesitaba hacer. Vamos, y la palabra de Dios dice, Lucas 4:2. Lucas 4:2 nos muestra que Jesús está en pleno desierto y llegan las tentaciones. Algo que muchos dirán, las tentaciones para el Hijo de Dios, no, se superan fáciles. Pues es el Hijo de Dios. ¿Cómo se va a poder superar esto? Pero son 3 ítems muy importantes que a diario vivimos nosotros, el diario vivir de nosotros. El primero, el alimento, la comida. Jesús tenía hambre, 40 días en un desierto sin beber ni comer. Esa comida no venía, su alimento era espiritual. La palabra nunca refleja que fue llevado y que lo llevaron con comida, no. Simplemente fue llevado. ¿Por qué esta tentación? Igual nosotros, ¿cuántas veces, si no has ayunado o alguna vez has pensado en hacerlo, es lo primero que uno sufre? El hambre, comer algo. Y a diario, pues, si pensás, mínimo comes 1 o 2 veces al día. Es algo normal, natural, el cuerpo te lo pide. Jesús era un hombre. Normalmente, en sus 2 o 3 días que estaba allá, ya su cuerpo le estaba aguantando hambre. Era normal que lo atacaran con la comida, en su humanidad, pero su espiritualidad lo resistió. Su humanidad podría tener el hambre, pero su espiritualidad estaba enlazada al reino de los cielos. Por eso no accedió a la tentación que le hace el diablo, esa tentación de comer. Aparte de esa tentación de comer, le dice, convierte esta piedra en pan. Mostrar el poder de Dios en ese momento. Eso habría cambiado el rumbo de las cosas totalmente. Mostrar soberanía y poder y autoridad. Algo que Jesús venía ya entregado totalmente en sus cabales a entregar era amor y a mostrar a su Padre. Él no venía a mostrar su poder.
que su padre le permitía mostrar poder en milagros y en diferentes circunstancias, pero él no venía a mostrarse a él venía a mostrar a su padre, que más adelante podremos ver esto. Las misiones de Jesús en esta tierra no era hacerse él, ni hacerse ver él, era ver a su padre y el amor que su padre tenía por la tierra y por nuestros pecados y por nuestra humanidad. Bueno, por nuestros pecados no, por nosotros, ya que nuestros pecados son desechados a causa de Jesús. Otra parte que le muestra el diablo es el poder. Le dice que le va a dar riquezas, le va a dar territorios, reinos totales que se inclinarán delante de él. ¿Cuántos no anhelamos eso? Ser una persona de poder, tener dinero, fama, o simplemente ser una persona que tiene, no como dicen la gente del común, mis necesidades básicas, sino tener un poquito más que se puede convertir en unos cientos de millones, que pueden, como dicen muchos, el dinero daña el corazón. Jesús era humano, una pequeña aldea, su padre era un carpintero, su madre no, una mujer de casa, porque la palabra no menciona que ella hacía algo como tal o que hacía en la carpintería o un trabajo como tal. No, simplemente vivían de lo que su padre, el carpintero José, hacía y lo que su hijo aprendió, porque su hijo, dice la palabra, que Jesús también le ayudaba a su padre en la carpintería. Entonces, Jesús nunca había tenido eso. Puede que en el cielo lo haya tenido, pero recordemos que Jesús vino a la tierra, vivió como un niño, creció como un joven, estaba viviendo como adulto. Jesús no tenía esos lujos. Jesús vivía en una simple aldea, en una pequeña casa, con su padre y su madre, y tenía rodeado de varias personas que vivían en sus mismas formas. No eran personas ricas ni adineradas, vivían por su sustento diario, vivían con lo que tenían en sus manos y por lo que creaban de sus manos. Una gran tentación era, pues podría tener el mundo a sus pies y de rodillas con simplemente dar un sí. Pero Jesús, como te decía, rompió esa etapa de humanidad a sabiduría del cielo. Y esa sabiduría del cielo fue totalmente más poderosa. Ese enlace que hizo con el Dios de los cielos para afrontar todas estas tentaciones. Y como muchas más tentaciones que de pronto pudo haber sufrido. Pero no olvidemos, el Hijo de Dios estaba centrado en algo. Y en su tiempo sentía muchas de las cosas de la humanidad. Pero a pesar de ser el Hijo de Dios y anclar su vida al reino de los cielos, era totalmente humano, tenía sentimientos totalmente humanos. En Mateo 9:36 nos muestra que Jesús tiene compasión por los demás. Palabra de Dios en Mateo 9:36 nos dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús le dolió la gente, Jesús le dolió ver a tanta gente sin que tuviera un líder, un guía, que los llevara a la verdad absoluta del reino de los cielos. La compasión de Jesús fue tan grande que contagió más tiempo adelante a sus discípulos. La compasión de Jesús fue normal. Un hombre siente compasión por otro, como cuando sientes lástima por una situación que tu vecino vive o que tu familiar vive. Son emociones humanas. Y Jesús, por ser Hijo de Dios y cruzar esa línea entre cielo y tierra, y cruzar ese movimiento de espiritualidad y alma, eso no se lo quitó. Jesús nunca se le quitó nada del humano. Jesús siempre fue perfectamente humano, pero con un pensamiento muy centrado, con un pensamiento espiritual, de sabiduría y entendimiento de lo que tenía que hacer en esta tierra. En Juan 11, del 33 al 35, o casi todo el Juan 11, nos cuentan la historia de que muere un gran amigo, un amigo,
La palabra lo refleja así como un amigo de Jesús, que es Lázaro. La palabra de Dios nos dice que van y le dan un mensaje a Jesús y le dicen, tu amigo Lázaro ha muerto. Un amigo. Podremos decir como muchos dicen, no, el Hijo de Dios no vino aquí. No, el Hijo de Dios, hecho hombre, y sus amigos. Tuvo un gran amigo que se llamaba Lázaro, que murió, como tú y yo hoy, X o Y persona y cientos de miles de personas hoy lo hacen. Esperamos que con el favor de Dios todos en las manos de nuestro Señor. Pero dice que murió. Y Jesús no se angustió, no lloró, no pataleó, no, contuvo la calma y dijo, sí, iré a ver. Cuando va la palabra nos dice que Jesús en el versículo 33-35 de este Juan 11, Jesús llega y se para al frente de la tumba y entonces le hacen unos grandes reproches. En todo el Juan nos cuentan de que le dicen que por qué no viniste antes, que si hubieras venido antes se hubiera salvado, o sea, ciertas cosas que nosotros en nuestra humanidad le podríamos decir a cualquiera que podría haber salvado a nuestros familiares. Pero Jesús en su entendimiento sabía qué tenía que hacer. Jesús simplemente dice que mira la tumba, siente compasión de su amigo, mira la situación y algo muy importante en el versículo 35 de Juan 11. La palabra dice, y lloró. Jesús lloró, como tú y yo lloramos a diario por cualquier situación, incluso por la muerte de un familiar. Jesús llora al ver, podemos decir, que la incredulidad que han tenido sobre él. Pero no nos podemos olvidar que antes su palabra nos mencionó que Lázaro era su amigo. Jesús lloró por ese amigo que pudo tener. Muchos dirán, no, ya sabía que él lo iba a resucitar. No sabemos qué pasó en ese lapso. Puede que su padre le dijo, no, murió y está en mi presencia. Y al final dijo, bueno, está bien, dale, revívelo, te doy autoridad y poder para que lo hagas. Lo importante que nos dice la palabra es que Jesús lloró. Jesús llora como cualquier hombre de nosotros, como cualquier hombre en esta tierra. Entonces podemos ver hasta ahora que Jesús tiene grandes diferencias, donde está centrado en su propósito y donde está centrado en lo que tenía que hacer, pero en lo que realmente Jesús nunca pierde su cualidad humana. Como el Padre lo envió a esta tierra, nunca la perdió. También dice en Juan 2:13 que siente celo por la casa de su Padre, que muchos lo acoplamos y es un verso muy famoso. ¿Por qué? Porque es el verso de donde el Señor dice que Jesús tuvo ira que normalmente por alguna situación tuvo, pero la palabra nos refleja que sentirá celo por su casa y que estaba escrito que él sentirá celo por la casa de su Padre. Por eso en Juan 2:13 al 17 muestra cómo Jesús entra al templo, desordena todo, tira todo al piso, se levanta, tira ciertas palabras para algunos susodichos que estaban por ahí. Pero la palabra al final nos dice, siente celo por la casa de su Padre. Una cualidad de hombre. En él se le salió el apellido, como dicen algunos, o se nos sale a cada uno de nosotros. Pero hay cosas que hay que mirar. Jesús nunca perdió su humanidad. Llega al punto trascendental de Jesús. El punto que más nos impacta a todos, que es el punto del camino a la muerte. Como si supiera, como él sabía. Él sabía que iba a morir en X o Y tiempo, que ya empezaba su lapso final en esta tierra. En Marcos 14:33 nos dice que Jesús tuvo angustia de lo que se venía, puesto que él ya sabía que él tenía que venir a esta tierra a hacer algo, que era su muerte.
Dice que le dice a sus 3 más cercanos, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, el Jesús, nuestro Señor Jesús estaba angustiado y triste, puesto que ya llegaba la hora. Como cualquiera de nosotros estaría dispuesto a morir. Si te dices que vas a morir hoy o mañana, ¿qué pensarías? ¿A cuántos no les dicen que les quedan 3, 6, 9 meses, un año de vida? ¿A cuántos por X o Y motivo le dicen, organiza tus cosas, vas a morir en tanto tiempo? Sería algo muy normal sentirse triste o angustiado. Sería totalmente natural, humano. Y lo vivió el mismo Jesús. En muchas de las partes que Jesús tuvo en su vida la vivimos nosotros en nuestro diario. Por eso hay personas que yo ni entiendo por qué le dicen a la otra, no llores, no te angusties, no te preocupes, porque estás triste. Cuando el Hijo de Dios, hecho hombre en esta tierra, también lo sintió. Es que no somos de carne, somos de carne y hueso, no somos de piedra, no somos un roble. Somos verdadera creación de Dios. Y la verdadera creación de Dios tiene emociones, sentimientos. Hay que expresarlas. Eso vino en nosotros. No podemos ocultarlas. Que hay unas que nos ayudan y otras que no nos ayudan. Otras que hay que controlarlas y llevarlas a una forma y una estabilidad perfecta. Pero es de nosotros, es de nuestra esencia, es de nuestra vida. Pero en cada uno está el controlarlas. Tenemos que ser justos con nosotros mismos. Nosotros no somos de palo, no somos una piedra. Nosotros tenemos sentimientos y emociones que a diario debemos de vivir y de dar al mundo, como cualquier persona. En Mateo 26:39, Jesús dice algo que realmente a todo el mundo nos dejó como que impactados. Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, estaba diciendo a su papá Dios, si es posible pasa de mí esta copa. Estaba diciendo a su padre que si era posible no afrontar ese momento para lo que él lo envió a la tierra. Que si era posible que tanto sufrimiento, el cual ya se le había revelado, que tanto sufrimiento, dolor y angustia y tristeza, que tanto sufrimiento podría ser detenido, cortado. Pero Jesús le dice algo muy importante. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea como Jesús, a pesar de saber que iba a sufrir y a tener un gran dolor inmenso. Que no se hiciera la voluntad de Él. Él sabía que su carne y su emoción, que está sintiendo un miedo y un gran dolor, que todo lo que ya hemos visto, que la palabra nos dijo, angustia, tristeza, lloro, dolor, celo, ira, que todo eso no se iba a comparar con lo que iba a sentir dolor. El dolor que cada uno de nosotros sentimos, sea interno o externo, físico o espiritual. Cualquiera de nosotros sentimos el mismo dolor. Pero Jesús le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí este dolor. Imagínate cómo se sentiría Jesús en ese momento. Solo piensa un instante, postrado sobre su rostro. No dice que estaba postrado, simplemente sobre su rostro. El mayor grado de humillación. Estaba totalmente rendido a su Padre. Está totalmente entregado, dado a su Padre. Suplicándole, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Padre. Eso le dice Jesús.
Imagínese ese momento de Jesús, ese temor que sufría, esos sentimientos que se encontraban en su corazón. Y luego piensa, si eres padre, piensa en Dios. Piensa en Dios en ese momento de que recibió esa petición de su hijo. Piensa en Dios en esa petición si tu hijo te la estaba haciendo a ti. Piensa qué sentía el mismo Dios. Dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, son una imagen y semejanza, una copia de Dios. Si su hijo podía sentir esa angustia y esa tristeza, ese dolor, imagínate al Padre. Imagínate lo que estaba sintiendo Dios al ver a su hijo como antes de un gran dolor, de una gran humillación, de un gran maltrato, le pedía que le dejara, que si había alguna posibilidad de que eso se evitara. Pero no tuvo respuesta. Dicen que la respuesta fue un ángel que fue y le dio fortaleza. Un ángel le dio fortaleza. Es como cuando tú le dices a tu amigo, sigue para adelante, sé que va a sufrir algo, sigue para adelante. Pero de todas maneras vas a sufrir. Cuando sabes que un hijo, que un amigo, que un hermano, que un familiar va para una situación muy dolorosa y lo único que puedes decirles, sigue adelante. Ese Jesús que nos mostró Dios fue maravilloso. Un Jesús que vivió hasta su último día como humano, que a pesar de tener un perfecto lazo con el cielo, nunca dejó de ser humano. Nunca, pero nunca transformó su espiritualidad 100% en su carnalidad. Siempre tuvo su posición carnal, siempre tuvo su posición espiritual y siempre vivió totalmente toda emoción y todo lo que una persona puede vivir. Y termina en su última parte y en la palabra más famosa de todas. Dice que en la cruz, después de pasar sufrimientos, después de ser golpeado, maltratado, ensangrentado todo su cuerpo, después de recibir humillaciones, insultos, después de que lo golpearon momento tras momento, después de que le ponen una corona de espinas, después de que lo insultan, después de que lo tiran al piso con su inmensa cruz en su espalda, después de sentir un dolor tan profundo en su corazón, viene la última palabra que es la más famosa que se puede decir en la cruz, donde Jesús tuvo sed. Juan 19:28 nos dice que Jesús dice y clama por algo de tomar. Dice, tengo sed, como a diario tenemos nosotros. Cada uno de nosotros debemos de ponernos a pensar, realmente vemos que un hombre llamado Jesucristo de Nazaret vino hace 2017 años a esta tierra. Interpuso una vida desde niño hasta adulto, desde que dio sus primeros pasos hasta su muerte. Sintió hambre, cansancio, lloró, tuvo tristezas, dolor, sufrió miles de cosas, como a diario cada uno de nosotros lo hace. Y como Él las vivió, tú y yo las vivimos muchas veces de nuestras vidas. Ahora es tiempo de pensar. Se bajó de su trono
se puso el traje de humano, descendió a la tierra y aprendió como niño, aprendió la vida humana, caminó la vida humana, murió por ti, murió por mí, llevó nuestros pecados a lo más profundo y los perdonó. Dice la palabra de Dios que está a la derecha de Dios Padre y será nuestro abogado delante de Él. ¿Por qué será nuestro abogado? Porque vivió como humano, toda su vida con humanos en esta tierra, para conocer cómo era la vida humana, para comprender, porque no puedes juzgar a nadie sin comprenderlo, no puedes ayudarle a nadie sin comprenderlo, sin ponerte un momento en los pies de esa persona. Jesús tiene totalmente y absolutamente la perfecta justificación delante de Dios. Padre, yo viví con ellos, yo anduve con ellos, yo hablé con ellos, yo viví con ellos, yo comí con ellos, yo me senté delante de ellos y al lado de ellos, yo dormí con ellos. Jesús, antes de ser un Dios en la tierra, se quitó su realeza, su gloria, su majestad y se convirtió en hombre totalmente, para que tú y yo fuéramos sanos. Por eso, ¿qué nos impide? Si ya vimos el ejemplo de que un hombre, un solo hombre, ha hecho todo esto para glorificar a su Padre, ¿cuántos hijos no deberían de hacer muchas cosas para glorificar a sus padres? Cada uno de nosotros tenemos la obligación de conocer a Jesucristo como Él se mostró al mundo, como un hombre que hacía diferentes tareas, diferentes actividades, que hacía milagros, sí, porque su Padre lo permitía. Créame que no lo hacía por placer. Solamente medidas de fe que tocaban el corazón de Dios hacían milagros. Tenemos un hombre llamado Jesucristo de Nazaret en un libro llamado la Biblia, el cual nos enseñó a ser grandes hombres en la tierra, para saber conquistar la tierra, para poder conquistar el cielo. Cuando conquistamos la tierra como Jesús la conquistó, conquistamos el cielo. No pidas hacer más, no pidas hacer X o Y cosa, simplemente seguí el camino del que te guió. Seguí el camino del que te dejó escrito paso por paso qué hacer. Seguí el camino del Hijo de Dios que se convirtió hombre para salvarte. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. El camino que tú y yo corremos a diario. La verdad que debemos de hacer y la vida que tenemos que tener. Jesucristo hizo todo por nosotros y creó todo para que nosotros nunca pudiéramos decir que no. No es que mi vida cristiana es muy dura, tengo muchas tentaciones. Por dinero tentaron al hombre que ha vivido más pobre. Por dinero han tentado al Dios que ha vivido más pobre. Por comida han tentado al Dios que lo ha tenido todo. Poder han tentado al Dios que tiene soberanía sobre todo. Hombre, mujer, no hay forma de decir que no. No es difícil. Es difícil no intentarlo. Después de intentarlo, tienes alguien que te ayude. Porque cuando Jesús entra en tu corazón,
y tú empiezas a caminar con Él, Él te mostrará lo fácil que es la vida. Tenés a un Dios que se convirtió en hombre, que vino a esta tierra y siguió siendo hombre. Jesús como hombre es el mismo que está en ti y en mí, y el que nos enseñará a vivir siempre. Dios te bendiga.